Bueno, le agradecemos a nuestro psicoterapeuta, psicoanalista por esta entrevista. Su nombre es Emanuel Vences Martínez, estudió la licenciatura en psicología en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos y estudió su maestría, que lo vuelvo a repetir, en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Universitario del Sur. Muchísimas gracias por esta entrevista, colega, y Sí, gracias a ustedes. damos inicio a las preguntas. Muchas gracias, maestro, por ese tiempo, por este espacio. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo obtuvo la carrera? ¿En qué año se graduó? ¿Y cuántos años de experiencia tiene en su trabajo? Ok, tengo aproximadamente entre 9 y 10 años de experiencia, o sea, como psicólogo clínico. Bueno, a partir del 2016 decidí estudiar una maestría que es psicoterapia psicoanalítica, como ya lo decía el compañero, en el Centro Universitario del Sur, en el estado de Morelos, que es una universidad que se dedica únicamente al estudio psicoanalítico e investigación psicoanalítica. Me gradué por tesis, bueno, salí en el 2018 y me gradué por tesis como a principios del 2019. Mi tesis fue para graduarme de la maestría, fue acerca sobre la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. El cómo o sea, cómo fue a partir de un caso clínico que yo lo decidí hacer más teórico que hacer la tesis partir de este caso clínico, hablando de una posición esquizoparanoide, una depresiva, porque pues teóricamente se supone, bueno, teóricamente se supone que Klein habla de dos posiciones por las cuales atraviesa pues el lactante, que es una posición esquizoparanoide y a una posición depresiva. Entonces, sin embargo, Melanie Klein propone que siempre de alguna manera estamos integrándonos, siempre tenemos un yo que siempre se está integrando, siempre está constituyendo y estamos pasando siempre de una posición depresiva a una posición esquizoparanoide, etcétera. Entonces, mi tesis trató precisamente sobre eso, cómo es que logramos acceder o pasar o estamos deambulando de una posición a otra. Entonces, para eso yo me basé en un caso clínico, aunque mi tesis no fue de ese caso clínico, sobre un caso de feminicidio aquí en Guanajuato, en donde la hija de la chica que fue asesinada por su esposo, la asesinó con un cuchillo. Sin embargo, su hija pues presenció todo eso. Entonces la niña decidí hacer la tesis sobre este caso, pero precisamente no fue sobre el caso clínico como tal, sino la aportación teórica que dio. Ok, muy bien, excelente. Muchísimas gracias por estar en este tiempo con nosotros, por las aportaciones que nos va a hacer en esta entrevista. Es un honor y un gusto conocerle. ¿Y por qué decidió estudiar psicología? ¿Qué fue lo que lo motivó? Ok. Bueno, aquí sí les voy a compartir algo personal, porque bueno, siempre en lo que es una licenciatura, creo que es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Me imagino, en primer semestre o primer cuatrimestre de cualquier universidad. ¿Y tú por qué estudiaste psicología? ¿O por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, yo les voy a compartir algo personal, lo cual me sucedió para que yo pues optara por estudiar psicología y enfocarme más que nada a la parte clínica. Tiene que ver con el bullying. Hubo un tiempo en la parte de adolescente donde yo sufría bullying, pero hubo otro tiempo donde yo también lo ejercía. ¿Okay? Entonces, siempre se me generaron como todas estas dudas de por qué un niño, por ejemplo, se puede dejar que le hagan bullying. O sea, un niño, ¿por qué se deja que otro niño lo esté molestando? Un niño, ¿por qué se deja que otro lo esté humillando? ¿Por qué no hace nada? Y también la contraparte, ¿por qué un niño puede agredir a otro niño? ¿Por qué lo tiene que humillar? ¿Por qué lo tiene que molestar? ¿Cuáles son los factores que intervienen para que haya una víctima y un victimario? Entonces esto pasó a raíz de, como les decía, de algo personal. Siempre se me generaban estas preguntas y no fue hasta la prepa que fui a dar hasta orientación educativa con una psicóloga. Entonces fue cuando, como les comentaba, que se me vinieron todas estas preguntas a la mente
y inclusive preguntas más, pues todavía más como intrapsicológica, cuáles serían los procesos. O sea, siempre me llamó la atención toda la parte interna, siempre, siempre, siempre. ¿Cuáles son los procesos intrapsicológicos de una depresión? ¿Cuáles son los procesos intrapsicológicos de una ansiedad o de un trastorno tal, tal? Entonces fue así como yo decidí estudiar psicología. Dentro de la licenciatura, siempre tuve algunos maestros que se dedicaban a la parte psicoanalítica, ¿no? Entonces siempre llegaba un maestro y nos hablaba de teoría lacaniana, otro nos hablaba de teoría freudiana, ¿no? Obviamente sin que aterrizara bien, obviamente, porque era una licenciatura como tal, ¿no? Siempre es como poquito de cognitivo conductual, o poquito de esta técnica, poquito de eso, poquito del otro. Sin embargo, siempre tuve esos profesores y fue como que esta parte de la teoría psicoanalítica está como tratando de teóricamente indagar cuáles son los procesos internos, cuáles son los procesos intrapsicológicos de tal situación o de tal síntoma o de tal sintomatología que puede tener un paciente. Entonces fue así también como me fui acercando a toda esta enfoque o esta mirada psicoanalítica. Entonces cuando terminé la licenciatura, pues ya decidí estudiar o enfocarme en la parte psicoanalítica. Excelente, maestro, le agradezco. Le cedo la palabra a mi compañero. Te llevaste mucho tiempo, Betty, no me dejas nada. Entonces, profesor, a mí me gustaría preguntarle en sí, ¿bajo qué enfoque de psicoterapia basa su trabajo, sus sesiones? Ok, bueno, yo comentaba hace unos momentos que mi enfoque es siempre, bueno, ha sido psicoterapia psicoanalítica. Comenté que en el 2016 decidí estudiar la maestría y la terminé en el 2018 y me titulé en el 2000, bueno, le terminé la tesis en el 2019. Entonces, como psicoterapia psicoanalítica tampoco es como tanto tiempo, 20, 21, 3, 4 años. Sin embargo, de manera particular sí me gusta ejercer psicoterapia con este enfoque, aunque de manera institucional no tanto, porque digamos que la psicoterapia psicoanalítica no se presta no siempre se presta para poder llevarla a cabo de manera institucional. Entonces, yo creo que el enfoque psicoanalítico no es para todos. Tampoco estoy casado bueno, aunque estudié la maestría total, no, pero tampoco es que yo esté casado con las ideas psicoanalíticas, ¿no? Porque también he tenido estudios con el enfoque cognitivo-conductual, con el enfoque conductista, etcétera. Entonces, digamos que de manera particular, pues sí, me gusta trabajar con este enfoque de psicoanalítico, pero de manera institucional, pues no siempre, porque no siempre se presta. Ok, gracias. ¿Cree que este tipo de enfoque que usted maneja sea muy efectivo con el paciente en sí, a diferencia de otros? Mira, yo no creo que sea como de que sea efectivo o no sea efectivo, ¿ok? Porque la psicoterapia psicoanalítica no es como que para todos los pacientes. O sea, no puedes trabajar psicoanálisis con todos los pacientes, ¿ok? Hay pacientes o hay sintomatologías en ciertos pacientes, por ejemplo, en niños, que podían tener una problemática de aprendizaje, pero desde un sentido anímico, o sea, una inhibición intelectual, por llamarlo de alguna forma. No siempre se puede prestar para trabajar con psicoanálisis. Entonces, si me preguntas de cuál es más efectivo, cuál es no, yo pienso que todos son efectivos. No es como que te cases con una idea. Por ejemplo, si tú te decidieras a estudiar psicoterapia, pero en el enfoque cognitivo-conductual, tampoco es que este sí es efectivo y este no es efectivo. O sea, siempre, a final de cuentas, el fin común que tienen todos, pues es la mejoría del paciente. Sin Ok, embargo, no es como que uno sea efectivo y otro no, es como que tienes que ir como calibrando esa parte y obviamente pues tener ya estudiada y aterrizada la teoría. ok. ¿Cuál cree usted como psicoterapeuta, psicoanalista que sea el mayor mito acerca de la psicoterapia? Bueno, creo que hay muchos. La principal, y creo que hasta socialmente lo podemos ver, que el ir a psicoterapia y con el psicólogo pues es que es para locos, o que se necesita tener un trastorno para que tú puedas asistir a un psicólogo, cuando no es así, ¿no? O que tú tengas que tocar, por ejemplo, si hablamos de adicciones en esta oración de tocar fondo,
para que tú asistas con un psicólogo. Entonces, es como esos mitos también, tal cual, ¿no? O también hay mitos, por ejemplo, que he escuchado de que con el psicólogo solamente vas a hablar, pero que para eso tienes, ¿para qué voy con el psicólogo si puedo hablar con mi amigo o puedo hablar con mi amiga? O sea, ¿para qué invertir en un psicólogo si nada más se trata de hablar nada más? Exactamente, Entonces yo creo que eso sería... y de esas cosas son las que nos toca escuchar mucho, Ujú. ¿sí? Ok, a ver, Betty, en lo que pienso otra pregunta. Tu micrófono. Maestro, ¿cuál sería para usted la parte más desafiante de ser psicoterapeuta? La parte más desafiante, mira, yo creo que la parte más desafiante para mí en lo personal es tener bien aterrizada la teoría, ¿ok? Porque no es sencillo. Muchas personas, por ejemplo, muchos pacientes, bueno, anteriormente cuando hablábamos de mitos, muchos pacientes, como yo lo decía, no piensan que hay personas que así pueden tener esta idea de que con el psicólogo solamente vas a hablar y hablar, ¿no? Si hablamos de este enfoque que es psicoanalítico, pues sí, ¿no? La herramienta como tal es la palabra, pero el discurso del paciente es el que entra en análisis, es el al cual tú le das una interpretación psicoanalítica. Entonces hablamos de la palabra para lo que es la parte psicoanalítica, pues la palabra pues tiene diferentes representaciones. Tiene una representación imagen acústica, una palabra tiene una representación imagen acústica y otra palabra tiene una representación que Freud le va a llamar cosa como tal, ¿no? Inclusive tiene hasta un esquema de como lo que es la parte del inconsciente y lo que es la palabra. Entonces hay mucha teoría, bastante teoría, ¿no? Y si hablamos desde esta parte de mi enfoque que es psicoanalítico, bueno, hay unos que les gusta más el enfoque meramente freudiano, obviamente que es una base, pero otros se van más por la teoría de las relaciones objetales de Klein, a otros más les gusta trabajar el psicoanálisis, pero desde una mirada, con un enfoque lacaniano, y cada uno trabaja diferente. Sin embargo, creo que con todo lo que ya estoy diciendo, creo que lo desafiante más bien sería estudiar toda esta parte teórica, tenerla casi como automatizada, comprenderla, que también es muy complejo, y después de eso, llevarla a cabo ahora con un paciente. Porque no puedes estar con tu paciente, por ejemplo, tienes a tu paciente enfrente y te está tirando su discurso, pero tú no puedes estar pensando, a ver, ya me dijo esto, la teoría dice que, entonces le voy a decir esto. ¿Por qué? Porque ya perdiste parte importante del discurso y de tu escucha activa con el paciente. Yo creo que para mí la parte más desafiante sería esa, la preparación académica, la preparación teórica, para que tú puedas llevar a cabo ya ejercer como psicólogo clínico. Y no solamente hablo de psicoanálisis, también hablo también desde un cognitivo conductual, hablo desde un humanista o gestalt, o desde un conductista. Siempre hay que tener bien llevada la teoría aquí, bien aprendida, para no estar así, pues, como yo lo mencionaba con el ejemplo del paciente, ¿no? Yo creo que eso es lo más desafiante, estar preparándose continuamente. Gracias. Uh-huh. Tu micrófono, Betty. Excelente, maestro, coincido en esta parte. Y bueno, eso nos lleva a una pregunta también muy importante. ¿Qué sería lo más gratificante como Muchas cosas. psicoterapeuta? Uh-huh. Para mí lo más gratificante es, creo, bueno, no creo, más bien, creo y siento que lo más gratificante ha sido la gratitud precisamente de los pacientes. El hecho de que, por ejemplo, trabajes con un niño y, bueno, porque yo también trabajo con niños, ¿no? Psicoterapia de juego también desde este enfoque psicoanalítico, ¿no? Entonces, trabajar con un niño, te lleves tu proceso psicoterapéutico y que al final exista una gratitud con tu trabajo, una gratitud con lo que hiciste, una gratitud con lo que empleaste, que tú observes a tu paciente que ya tiene una mejoría como tal, a cómo empezó, a cómo lo vas llevando a cabo durante el proceso hasta finalizar el proceso psicoterapéutico. Entonces, para mí sería como la gratitud de un paciente. Gracias. A ver, yo voy a interrumpir a Betty. Habló de
de la cosa gratificante, pero nosotros como seres humanos muchas veces nos cansamos. ¿Usted qué recomienda para prevenir el burnout como psicoterapeutas? Sí, de hecho en algún tiempo me pasó. Anteriormente yo trabajaba, cuando yo vivía en el estado de Morelos, porque ahora vivo aquí en Guanajuato, trabajaba en un DIF como psicólogo clínico, entonces era como que tener paciente tras paciente tras paciente. Llegaba a tener hasta siete, 8 pacientes al día y muchos, la mayoría de ellos eran de manera consecutiva. Entonces yo lo que yo recomendaría, bueno, son dos cosas. Uno, que si te vas a tener una agenda o una cartera de pacientes y los vas a tener de manera consecutiva, siempre dejes como que lapsos de tiempo para descansar. Obviamente para descansar mentalmente, ¿no? Porque de que llega un paciente, termina la sesión, entra otro paciente, termina la sesión, entra otro paciente, termina la sesión. Entonces, es un trabajo honestamente agotador mentalmente hablando. Entonces yo sugeriría esa parte, como no tener como que tantos pacientes como que de manera consecutiva. En segundo lugar, lo que yo también recomendaría es asistir para mí análisis, ¿no? Pero siempre asistir con un psicólogo, a estar en análisis, a estar también en psicoterapia, para también ir despejando un poco todas las cuestiones pues, que uno trae. Ok. Y referente a esto, ¿cuál cree usted, ya que habló de llevar una agenda con los pacientes, etcétera, el obstáculo más grande para los pacientes que acuden a psicoterapia, cuál cree que sea ese obstáculo? Uy, bueno, vamos a llamarle que tienen resistencias. Todos los pacientes tienen resistencias, todos. Para trabajar, mira, bueno, antes de que explique esto, quiero también tener este punto en claro. Hay varios tipos de pacientes. Hay pacientes a los cuales ellos asisten a psicoterapia por su cuenta, por su voluntad, porque ya sienten que lo necesitan, porque tienen una sensación de que ya no pueden más con cierta problemática. Hay otros pacientes que son empujados por la mamá, por el papá, por los amigos, etcétera, ¿no? Y cada uno pues va a tener diferentes. Entonces, por ejemplo, si hablamos del primer caso, tenemos un paciente que tiene una conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir conciencia de enfermedad? Pues que es consciente de que hay un malestar psicológico, psicógeno, que no lo está dejando ser funcional o que no lo deja en paz, por decirlo de alguna manera. Y el otro caso probablemente no tenga como que esta conciencia de enfermedades. Pueden llegar a tu consultorio diciendo, es que me dijo mi mamá que viniera. Y me han recomendado mucho que venga un psicólogo, pero pues yo no soy tanto, pero bueno, aquí estoy, porque ya me dijeron. Entonces, ya estás en el proceso y uno de las problemáticas de un paciente durante el proceso son las resistencias. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los pacientes o todos tenemos ciertas resistencias que son pues mecanismos defensivos. Entonces, cuando trabajamos con un paciente, por lo regular el paciente se va a aferrar a su síntoma. Más cuando más cuando ya es una sintomatología muy arraigada. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si trabajamos con un paciente que tiene sintomatología depresiva, el paciente se sabe enfermo, se sabe deprimido, se sabe depresivo, pero es como si el paciente abrazara su propia enfermedad, por decirlo de alguna manera, la hace suya. Y aunque es como una lucha interna, porque hay algo que le dice, es que sí quiero estar bien, o sea, a ti como psicólogo te dices que yo sí quiero estar bien, pues obvio, por eso estás aquí con el psicólogo. Pero por otra parte, están abrazando su misma sintomatología, tienen resistencia, se aferran a su misma sintomatología. Entonces el punto es tú como psicoterapeuta vas a romper esas resistencias, porque el paciente se sabe enfermo. Un paciente puede tener años con un trastorno depresivo, recurrente, leve, grave, o moderado, pero muchas veces el paciente ya no se sabe sano, solamente se conoce enfermo. O sea, y esa depresión, obviamente, si hablamos ya de este ejemplo, una depresión tiene una ganancia secundaria. O sea, esta enfermedad, este síntoma depresivo tiene una ganancia secundaria para este paciente. Entonces, en ese sentido, hablamos de que el paciente como tal va a tener resistencias para permanecer en su misma sintomatología. Van a entrar en procesos diferentes, mecanismos defensivos, que van a defender al yo, obviamente al yo del paciente. Entonces, para el paciente
pues va a ser eso, las resistencias que pudiera tener para trabajar. Ok, gracias. Muy bien, maestro. Y después de escuchar todo esto, pues nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles podrían ser una de las principales cualidades que debemos de tener como psicoterapeutas? Ok. Bueno, la principal ya la mencioné hace un momento, es la teoría, estudiar. O sea, es aunque suene como a cliché o que suene como de siempre, échale ganas. Pero es que realmente sí es eso. O sea, realmente sí es eso. Por ejemplo, yo lo puedo ver, ¿no? En este enfoque que yo estudié y que sigo estudiando. Que la teoría, tener bien aterrizada la teoría, tener una buena comprensión teórica de todo lo que estás haciendo, siempre te va a llevar pues a un buen resultado ya en lo que es la práctica. Entonces siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar leyendo. Si no entiendes alguna teoría de algo, de algún enfoque, el que ustedes quieran, cognitivo, como el que ustedes quieran, siempre es pregunten, métanse a diplomados, vean en YouTube, pregúntale a un maestro, pero siempre traten de comprender la teoría y las técnicas que van a llevar a cabo para trabajarlas con un paciente, siempre. O sea, la teoría para mí es importante entenderla, o sea, primordial. Como lo decía hace un momento, para que no es, porque si no tienes esto aterrizado, vas a estar con tu paciente. A ver, ya me dijo esto. Ah, sí, la teoría dijo esto, pero tú estás pensando en la teoría, pero no estás teniendo la escucha activa con el paciente. Pero en cambio, si tú ya tienes bien aterrizada y tienes una buena comprensión teórica, entonces ya vas a trabajar de forma diferente. Esa es una. En segundo lugar, pues ir a análisis, bueno, al psicólogo, con el analista, etcétera. Siempre va a ser importante eso, siempre, siempre, para poder evitar contratransferencias y tener trabajado todo esto y tener además una objetividad bien clara con el paciente, ¿no? Por ejemplo, pienso en hace tiempo tenía una colega allá en Morelos, feminista, psicóloga. Entonces, siempre en sesiones, por ejemplo, cuando le tocaba trabajar con una paciente, perdón, le tocaba trabajar aspectos de violencia de género, ¿no? O de acoso, siempre tenía como que o sea, le hacía ruido pues la historia del otro. Y en ese sentido ya no era objetiva, porque entonces le va a decir a su paciente qué hacer o le va a dar puntos personales. Entonces lo que está haciendo simplemente es proyectarse en la historia de este paciente. Entonces ir al psicólogo, ir a análisis y trabajar lo que tú sabes o lo que cada uno sabemos que tiene que trabajar también es muy importante para poder estar dentro de una práctica clínica. Muy bien, maestro. ¿Y qué podría ser algo que nos ayude a facilitar ese cambio terapéutico? A facilitar el cambio terapéutico. ¿A qué te refieres? ¿A qué sentido te refieres como el cambio terapéutico? O sea, a lograr que los pacientes puedan llegar a sus metas, a lograr que ellos puedan pues, Ok, ya te romper entendí. con esas... Sí, ya te entendí. Bueno, lo principal es armar desde un principio una alianza terapéutica positiva, o también vamos a llamarle una transferencia positiva, ¿no? Entonces, eso lo vamos a lograr con un buen rapport, siempre con un buen rapport, también desde el cómo le hablas a tu paciente, la imagen que tienes. De hecho, es muy importante eso, porque fíjense, me ha tocado, por ejemplo, escuchar pacientes pero va desde el área institucional, que me han dicho que llegan con el psicólogo. Es que el psicólogo que tenía me daba miedo porque se veía muy enojón. ¿Pero por qué? Es que no sé, como que lo veía vestido muy, muy bien, ¿no? O sea, muy formal, por así decirlo. O sea, cada paciente va a llegar a depositar sus fantasías en uno, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y le va a generar una cierta ansiedad. Entonces también tiene que ver cómo le hablas a tu paciente, ¿no? Que la seriedad con la que manejes, cómo le vas a hablar, que tú le preguntes, por ejemplo, ¿y cómo quieres que te hable? ¿Por tu nombre? ¿Le puedo hablar de usted? ¿Le puedo hablar de tú? Romper el hielo, aunque se escuche como cliché, pues, ¿no? Entonces entramos en una alianza terapéutica positiva o transferencia positiva. Sin embargo, esta transferencia positiva o alianza terapéutica positiva no siempre va a ser positiva, o sea, nunca es lineal, nunca. Tú estás en un proceso psicoterapéutico con un paciente y no porque armes una alianza psicoterapéutica positiva desde el principio, quiere decir que la vas a llevar hasta el final. Va a haber un cambio de posiciones desde una transferencia positiva a una transferencia negativa.
Entonces, cuando entra tu paciente en una transferencia negativa, tú como psicólogo te tienes que dar cuenta de ello. ¿Cómo te das cuenta de que ya entró una transferencia negativa? Bueno, llega tarde a las sesiones. Es que perdón, es que no me dio tiempo porque tenía clase o porque tenía que salir tarde de trabajar o porque tuve que hacer tal cosa. O cuando tú estás en su discurso y notas que su discurso ya es bastante como circular. O sea, ya no avanza, ya no avanza. O le lanzas una interpretación o un análisis, que son dos cosas diferentes, y los niega. O sea, resulta, no, yo no creo que sea así. No, es que no estoy de acuerdo. O sea, si me explico, ya está dentro de un estado, una transferencia negativa. Entonces te corresponde a ti cómo la vas a trabajar y cambiar de esta transferencia negativa a una transferencia positiva. Cambias a la positiva, ya está tu paciente con una transferencia positiva, tú lo notas obviamente en los cambios rítmicos en su discurso y en cómo se comporta, pero puede ser que vuelva a entrar en una transferencia negativa. Y así, o sea, siempre estamos como que deambulando. Pero cuando un paciente entra en una transferencia negativa y tú logras trabajarlo y lo logras modificar, reestructurar esa parte, es un gran paso para lo que es un mejoramiento también del paciente. Pero para eso también tiene que ver mucho la transferencia que tú generaste desde un principio. ¿Cómo está la transferencia de tu paciente? Entonces siempre, constantemente tienes que estar como, así que, darle a la redundancia, en análisis siempre. Excelente, muchas gracias, maestro. Oiga, yo quiero hacerle una pregunta acerca de esto de la transferencia negativa positiva, pero me quiero enfocar a una pregunta donde nada más me dé una respuesta que quiero analizarlo porque sé que va a ser básico para usted. Si hubiese una sola cosa que usted como psicoterapeuta deseara que todos sus pacientes sepan hacer, que sepan acerca de lo que es la psicoterapia, ¿cuál sería esa cosa? No, yo creo que serían varias, voy a decir 2 o 3, perdón. A ver, dígame, la más importante para usted. Ok, yo pienso que la más importante para mí sea que entiendan que ir al psicólogo, que el psicólogo no solamente te va a escuchar, o sea, que entiendan que hay una preparación por detrás larga y una preparación teórica pues compleja, porque no nada más se trata de que vas al psicólogo y te escucha y ya. Entonces muchas personas creen inclusive hasta esta parte, ¿no? Que el psicólogo, como, pues, ¿para qué, no? Inclusive hasta de manera institucional, a ver, ya llegó el paciente, a ver, sí, mira, nada más déjalo al psicólogo, hay que platicar un ratito con el psicólogo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Hay nada más que platico, o sea, como si tú fueras a platicarle algo al paciente, como si tú le fueras a, no sé, a hacer magia, por así decirlo. Ok, gracias. Yo trabajo en el INAPAM y desgraciadamente ahí en ese instituto, se nota mucho lo que es la depresión en algunos señores porque son abandonados por sus familiares, porque no tienen un ingreso económico. Inclusive en varias formas se maneja como una epidemia. ¿Cuál cree qué cosa cree que está influenciando esta prevalencia en sí de la depresión? Hay muchas, de hecho, pero si nos hablamos a lo más tangible, pues yo creo que una de esas partes puede ser el desempleo. El que un adulto, por ejemplo, tenga una responsabilidad con su familia o personalmente con sus deberes pues personales, y no tenga empleo, tenga deudas. Ahora, si nos damos ahora más a fondo todavía, pues también hablamos pues de problemáticas familiares, de violencia intrafamiliar, porque el papá a lo mejor es alcohólico, o porque el papá tuvo un papá, o sea, el abuelito del niño tuvo un abuelito alcohólico, y el papá es alcohólico. Hablamos también inclusive hasta problemáticas de desamor, que eso, no sé, bueno, últimamente me ha tocado ahorita, en consulta muchas cosas de esa índole, de las problemáticas de desamor, o sea, el rompimiento de pareja, de separaciones. Y yo pienso que
son muchas las causas, no creo que se pueda generalizar en una sola. O sea, como decir, a ver, yo digo que la depresión es causada por el desempleo y de ahí generalizar todo. No, yo pienso que son bastante las causas, pero bastantes. Si nos vamos a la parte pues social, pues ahorita, por ejemplo, tenemos lo más actual, que es la pandemia, tenemos al COVID-19, ¿no? Que muchos niños dejaron de salir de casa, tuvieron sus clases presenciales, en los universitarios también. No, por ejemplo, tenemos aquí en la UG de que se hicieron clases presenciales, pero a lo mejor estaban acostumbrados a su vida de que aquí rentaban, aquí estudiaban, salían, iban a la escuela y tenían una vida, digamos, socialmente agitada, por así decirlo, y de repente estar encerrados, sin hacer nada. Y obviamente, pues que ese rompimiento de esa brecha, pues va a generar una depresión como tal. O también el temor a que tú te vayas a enfermar, ¿no? Porque pues también se sataniza mucho lo que es el COVID. Si te da COVID, muchas personas es como de, si te da COVID, pues te mueres. Entonces son muchas cosas, no creo que se pueda aterrizar en un solo factor. Mm. Micrófono, José Luis, no se escucha. Me maneja aquí el Zoom, que me quedan 6 minutos. Y tenemos, creo que, muchísimas preguntas. Me gustaría rápido, así, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción a lo largo del servicio que ha ejercido como psicoterapeuta? Como ya lo mencioné, creo que simplemente es la gratificación de mis pacientes. O sea, Y la terminar un proceso y que haya una cierta una gratitud, pues. Y lo más triste que ha llevado en algún caso, en alguna sesión. No, creo que aquí te quedaré mal con esta respuesta, porque honestamente nunca me ha pasado algo que me ponga como deprimido con un paciente. Creo que no, yo creo que más bien es cuando trabajaba en institución pública, que no puedes llevar a cabo un seguimiento como tal, cuando tú lo quieres llevar, ¿no? Pero te lo quitan al niño por diversas circunstancias políticas. Gracias. Betty. Maestro, ya casi estamos llegando al final de esta interesante entrevista. Nos ha hecho unas aportaciones magníficas. Y como para ir concluyendo, ¿cuál podría ser alguna recomendación que usted nos podría dar para los que estamos a punto de iniciar en este proceso de la psicoterapia? Ok, sí. Uno, pues no se cansen con sus ideas. O sea, no porque a alguien le gusta, es que yo voy para psicólogo educativo. O es que yo me gusta el más cognitivo contrario a mi psicoanálisis. O sea, no se casen con sus ideas. No porque tú estudies o te gustó el enfoque cognitivo conductual, soy cognitivo esa cabeza. O sea, no te cases con tus ideas. Aunque tú lleves un enfoque, nunca te cases con tus ideas. Siempre, siempre ten como que esa humildad también de que también otras ramas, otros enfoques, pues te van a servir a ti como psicólogo. Y la otra, como aunque suene repetitivo, pues prepararse bien teóricamente, traten de comprender bien la teoría, aterrícenla bien, apréndanla bien y que estén en análisis. Gracias. Gracias, maestro. José Luis. A ver, a mí me gustaría hace rato escuché que nos dijo que trabajó en el DIF en el estado de Morelos. Yo también, cuando iniciamos a tratar de dialogar para esta entrevista, yo le digo que ya llevo 31 años trabajando en el INAPAM. ¿Cuál es su opinión acerca de trabajar de forma, con un equipo multidisciplinario? Aquí nosotros en el instituto tenemos trabajo social, tenemos médico, pero sí el médico es general, no hay psiquiatra, etcétera. ¿Qué opinión tiene usted de lo que pasó en DIF en Morelos? Ok, mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar de forma multidisciplinaria, con terapeutas de lenguaje y con fisioterapeutas, en una área que se llama más bien Unidad Básica de Rehabilitación, por sus siglas VR. Entonces trabajaba de manera multidisciplinaria con ellos, pero también me ha tocado trabajar de manera multidisciplinaria con jurídico y con trabajo social. Aunque también me ha tocado trabajar de manera multidisciplinaria con psiquiatras. Entonces siempre va a ser bueno, inclusive tú cuando tienes un paciente, inclusive con TDA, niños con TDAH, te va a tocar también trabajar de manera multidisciplinaria, que tú lo canalices con un psiquiatra,
O por ejemplo, si tienes un paciente con un trastorno depresivo recurrente grave, pues te va a tocar también canalizarlo con un psiquiatra y trabajar de la mano con un psiquiatra. Entonces, siempre va a ser benéfico trabajar de forma multidisciplinaria. Obviamente que dependiendo del caso. Hay casos en los que no, simplemente pues, tengo que esté con el psicólogo, pero hay muchos casos en los que sí. Gracias. Betty, Ya vamos a ir cerrando entonces esa entrevista. No sé si le quieres hacer podemos, nos alguna. quedan 2:28. Si quieres, hazle otra pregunta. Ok, pues no sé si al maestro le gustaría agregar algo más de lo que nosotros le preguntamos. A lo mejor alguna pregunta importante se nos está escapando. ¿Le gustaría agregar a usted algo más? A ver, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿qué recomienda para promover el autocuidado de nosotros como psicoterapeutas? Ir siempre al psicólogo, ir al psicólogo. Y ir a un proceso psicoterapéutico y terminarlo, llevarlo a cabo y terminarlo. Para que no estés para que seas más objetivo, para que puedan ser más objetivos cuando estén trabajando clínicamente, pues obviamente con tu paciente. Y lo de la teoría, como ya suena repetitivo. Ok. Gracias, Betty. Pues gracias, maestro, bueno, no sé si quiere agregar algo más, si quiera comentar algo más que considere importante de aportarnos. No, creo que lo que dije hasta ahorita me ha parecido pues bien. No sé si tengan ustedes otra pregunta. Si quiere, para cerrar rápido, me queda 1:20. ¿Cómo podemos nosotros como psicoterapeutas ganar más respeto en el ámbito científico? Estudien. Estudien. Y cuando tengan su paciente, apliquen la teoría, porque de verdad, miren, yo sé que queda un minuto, pero por ejemplo, tuve una paciente que dijo que el psicólogo que tenía, la paciente tenía insomnio, y el psicólogo le dijo, para que se te quite el insomnio, toma leche caliente por las noches. O sea, habiendo teorías de los trastornos del sueño, se supone que estudiaste teoría y tú le dices es un paciente, obviamente no. Entonces es eso, realmente es eso, estudiar. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. José Luis, no se escucha lo que dices. Uh-huh. Le estaba nada más agradeciendo, me quedan 15 segundos. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Y me sentí bien con la entrevista, creo que lo hicieron muy bien y espero aportarles algo muy bueno con Gracias. esto.